Que Dios me lo bendiga a todos los hermanos de las diferentes redes sociales, que Dios los guarde. Amén. Les saluda el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Amén. Amén. Estamos pescando esas almas, por eso estamos más de 370 grupos de WhatsApp y les reenviamos todos los días lunes a los hermanos del Facebook, que son 92 grupos también para la gloria de Dios. Todos los lunes les reenviamos la palabra, entre lunes y martes se les reenvía la palabra del Señor, la que vive y permanece, las enseñanzas que damos aquí en la iglesia. Amén. Muchos dicen, uy, pastor, es que usted tiene una palabra muy fuerte, pero ¿yo qué hago si es la palabra que Dios nos da? De hecho, esta palabra que ustedes van a recibir hoy, escuchen bien, para que no digan que está al lado, no se vaya a dormir. No se vaya a dormir. Recuerden a quién tenemos aquí en la iglesia. Amén. ¿No? Aquí tenemos a la hormiga que alaba a Dios y a la que trabaja y está pendiente de quién se va a dormir. Amén. Y que con las tenazas que le muerda la pata para que despierte. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Hoy Dios, como les decía, trae una palabra un poco fuerte, pero es una palabra, no sé usted cómo lo tomaría si por ejemplo su madre o su padre o sus padres le dan un consejo donde le dicen a usted lo que no le conviene y usted se encuentra en entredicho si lo hace o no lo hace, si lo toma o no lo toma. ¿Cómo se sentirían ustedes? Mejor dicho, en últimas palabras, hoy con este mensaje Dios a muchos les va a dar la última oportunidad. Escuchen bien, porque yo sé que no solamente los de las redes sociales, sino los que están aquí en el entorno van a recibir esta palabra, donde a muchos el Espíritu de Dios me mostró les va a dar una última oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero cuando seguimos con dureza de corazón, cuando seguimos haciendo lo que bien nos parece, cuando hacemos nuestra propia voluntad y ni siquiera levantamos nuestros ojos a Dios para mirar su gloria, es donde Dios muchas veces trae juicio sobre la humanidad. ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Por qué vienen catástrofes naturales? ¿Por qué se desbordan ríos? ¿Por qué donde antes era desierto hoy en día está lleno de agua? Porque Dios hace como bien le parece. La Biblia dice que al mismo mar Dios le puso un límite y le dice en el libro de Job, hasta aquí llegará tu soberbia y no puede pasar para allá, excepto cuando de pronto viene un tsunami que Dios lo permite y arrasa con todo también. Pero es Dios haciendo todo para su gloria. Amén. El mensaje tiene como título, Dios nos va a hablar de la arrogancia. ¿De qué nos va a hablar Dios? De la arrogancia. ¿Cuántos arrogantes hay aquí? ¿Cuántos arrogantes me estarán escuchando a la distancia? Hoy vamos a entender qué es ser un arrogante delante de Dios. Porque delante de los hombres, todos somos iguales. Muchos dicen delante de Dios todos somos iguales, pero no es así. Porque Dios mira a humildes y mira a arrogantes también. O sea que no todos somos iguales delante de Dios. Les aclaro eso. Y lo vamos a confrontar conforme la palabra de Dios. El mensaje titula para los hermanos de Facebook, de las diferentes redes sociales, de YouTube, a los hermanos de los grupos de WhatsApp, administradores, que Dios los bendiga. Como iglesia oramos por cada uno de ustedes. Y de antemano le doy gracias por recibir los mensajes cada 8 días que salen de aquí, de la iglesia Pescadores del Reino, en la cual somos pocos, pero a la distancia son miles y millones. Alguien se burlaba de mí, me decía, es que a la distancia son millones. Sí, son millones, y he sacado un cálculo de un promedio de 70,000 almas, según los 300 grupos en los cuales estoy. Hay grupos de 1,000 personas, hay grupos de 380 personas, hay grupos, el más poquito es de 120 personas, y son 300, multiplique, usted mi hermana que es contadora, haga nomás la cuenta por encimita, 370 grupos de WhatsApp, y en los cuales muchos, hay grupos de 1,000, tengo grupos privilegiados de 1,000 personas, y me dicen, pastor, mándeme la palabra, mándenos la palabra que nos edifica, nos sirve, nos confronta con la verdad, nos quita una careta de injusticia, pero nos ayuda a aterrizar, y es mejor así, porque Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. Dios dice en la Biblia que Él es justo y ama al que hace justicia, iglesia. El mensaje titula de la arrogancia al juicio. De la arrogancia al juicio. Para nadie es un secreto, iglesia de Jesucristo, los tiempos que estamos viviendo hoy en el mundo, donde muchos intentamos resolver todo conflicto y problema en nuestras fuerzas, donde muchas personas, aún conociendo que no son capaces de traer ningún tipo de solución,
a sus conflictos y problemas en sus vidas, se vuelven arrogantes y autosuficientes para no levantar sus ojos al Dios del cielo y clamar por ayuda divina, despreciando así su soberanía y su autoridad. Es por esto que Dios, observando la arrogancia que existe en muchos seres humanos hacia Él, desea que usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia y observan por las diferentes redes sociales, conozca el mensaje titulado de la arrogancia al juicio. O sea que la arrogancia que de pronto usted viva en su corazón o tenga en su corazón es la antesala al juicio divino sobre su vida. Por eso les decía, por el Espíritu de Dios lo siento. Dios me ha dado muchas prédicas, enseñanzas. Y le decía anoche nomás al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable mañana a los que vayan a ir a la iglesia, a los hermanos del exterior? Y buscaba, y la primera prédica que saqué, esa, el Espíritu Santo me señaló, esa. Porque es necesario hablarle al pueblo arrogante, al pueblo altivo, altanero, que no quiere saber de Dios, para que el día de mañana, cuando venga el juicio sobre sus vidas, no digan, nadie me avisó. Porque dice Proverbios, que cuando Dios habló, nadie quiso saber de Dios. Pero cuando vino la calamidad, ahí sí todos clamaban a Dios y ya era tarde. Como en el diluvio. Dice la palabra que en el diluvio, antes del diluvio, Noé, por 120 años le predicó al mundo antiguo. Le decían, arrepiéntanse, Dios viene, va a mandar un diluvio y va a acabar con toda la humanidad. Le decía a todos los hombres, y lo que hacían era burlarse de Noé. Burlarse, decían, ¿cómo Dios va a mandar un diluvio si ni siquiera ha llovido? Porque la tierra en aquel tiempo se cree que la regaba un vapor que salía de la tierra, y eso era lo que ayudaba a las plantas a florecer, y era un rocío, y no había llovido sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que cuando vino el diluvio llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Usted imagina? Aquí en Cali nomás, un aguacerito de 5 o 6 horas y ya se inundó la ciudad, se inundó el norte de la ciudad. Ya tuvieron que el agua le daba a los carros, a los vehículos por la mitad, se les metía adentro. Ahora usted imagínese un diluvio de 40 días y 40 noches sin parar la lluvia. Imagínense usted los estragos que hará. Dice la Biblia que Dios así extinguió la humanidad antigua, porque cuando Dios habló, no quisieron saber de Dios. Y así pasa. Y todo golpe, escúchenme bien, los rebeldes de corazón, toda, digámoslo, atadura, todo lo que les ocurre, muchas veces para mal, es porque son consecuencias de nuestras propias decisiones. Esa es la realidad. Yo decido qué hacer con mi vida, pero cuando yo tomo malos caminos o malas decisiones, voy a tener malas consecuencias. Iglesia, esa es la verdad. Ahora, aquí, como le decía, la antesala de lo que venga, de que venga el juicio de Dios sobre una persona, lo confirma la arrogancia que está en su corazón. O sea que para muchos que me escuchan, hoy este puede ser el último llamado de Dios para sus vidas. No sé de Dios a quién estará hablando. No sé de esas 70,000 almas quién va a recibir el mensaje y quién no. O quién lo va a desechar y lo va a tirar por tierra. O quién lo va a aceptar en su corazón y se va a arrepentir y va a ir a los pies del Señor. El diccionario nos enseña, iglesia, que la arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con otros. ¿Qué es la arrogancia? Un sentimiento donde tiene la autoestima elevada de la persona, donde se cree más que los demás, donde dice, yo no necesito ni siquiera de Dios, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Eso es lo que cataloga el diccionario. Nos enseña que la arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con otros, basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios que el resto. Así califica, iglesia, el diccionario enciclopédico de la arrogancia. Algunos afirman, y creo que es cierto, que la arrogancia es un defecto del carácter que consiste en ser altaneros, presuntuosos y soberbios. Para la ciencia psicológica, la arrogancia surge como consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger un ego frágil. De este modo, funciona como un mecanismo de comprensión en el cual la persona arrogante disfraza sus carencias de autoestima, de superioridad. Ahora, en otras palabras,
Una persona arrogante tiene una imagen de sí misma un poco inflada, ya que se cree mejor que los demás. También se cree que la arrogancia, iglesia, supone una imagen distorsionada de nosotros mismos. Ahora, según enseña la Biblia, se llama arrogante a una persona que carece de humildad. ¿A quién se llama arrogante según la Biblia? Diga, a una persona que carece, que le falta humildad, que no tiene humildad en su corazón. Y en vez de humildad hay soberbia. Amén. Que se siente o que se cree superior a los demás. O sea, que ser arrogante según la Biblia es ser altivo, altanero, prepotente, engreído, jactancioso, como la historia que veremos a continuación. Amén. Quizás Dios trae esta palabra hoy de corrección para que nos examinemos, porque puede ser que no sepamos y podamos estar practicando la arrogancia delante de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 5. Libro del profeta Daniel, un profeta mayor de la antigüedad, muy usado poderosamente por Dios, como también usó Dios a Jeremías, a Isaías y a otros grandes profetas, testigos de nosotros, de lo que hacemos aquí en la tierra. ¿Sabían ustedes ellos? ¿Sabía usted eso? Que ellos son testigos de lo que nosotros hacemos, los hijos de Dios. Ellos que están arriba son testigos. La Biblia habla en hebreo de una nube de testigos. Por eso nos manda a despojarnos de todo peso y el pecado que nos asedia y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice la palabra en Daniel capítulo 5, por favor, ahí va a estar la enseñanza con la cual Dios le va a hablar a muchos, a miles y millones de personas, y en especial a un grupo de los cuales Él le va a dar la última oportunidad. Se lo digo como profeta de Dios. Dice la palabra en Daniel, ¿estamos ahí? Sí. Daniel capítulo 5, pero vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios hoy traiga discernimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por permitirme estar aquí en la iglesia junto con todos mis hermanos, los que vinieron hoy y con los que tú le vas a hablar a millones de kilómetros a la distancia. Oro, Señor, por cada uno de los que están atrás de estos audios y videos, para que sea el Espíritu Santo hoy convenciendo a muchos de justicia, de pecado y de juicio. De justicia por cuanto no creen muchos en Jesús. De pecado por cuanto no lo verán más al Señor en sus vidas, porque es la última oportunidad que Dios a muchos les va a dar. Y de juicio por cuanto el Hijo del Hombre es entregado y fue entregado por causa de nosotros. Padre, gracias. Te bendigo, te pido que tu misericordia, Dios, tu palabra dice que tu misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Y quizás para muchos vendrá juicio, Padre Celestial, a través de estas palabras. Y siento por el Espíritu de Dios que Dios es un Dios de misericordia. Y que así como le habló a este rey del cual vamos a hablar hoy, así Dios les está hablando a muchas personas, pero ellos han aborrecido el consejo, ellos han aborrecido la dirección sabia del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo y te pedimos que la unción del Espíritu de Dios fluya en este lugar y fluya a través, Señor, del tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, ¿estamos ahí? Amén. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay un título. ¿Cómo dice el título, iglesia? La escritura en la ¿La pared. escritura de qué? En la pared. La escritura en la pared. Oiga. Algunos dirán, ¿será que Dios nos va a enseñar algo de pronto nuevo? ¿Que va a escribir en la pared? En lugar de un pizarrón. ¿Será que Dios nos va a enseñar algo nuevo? Dios nos va a enseñar algo nuevo. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Versículo 1 del capítulo 5 del libro de Daniel. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué hacía este hombre? Invitó, hizo un festín, una fiesta, un after party, llamémoslo así como llaman los jóvenes. Invitó a todos los del palacio del rey. 1000 personas, imagínense, 1000 personas. Todos enrumbados, como llamamos nosotros, alcoholizados. Y dice la palabra, versículo 2, que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, de los que cantamos ahora. Y dice el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Él vio una mano ahí, invisible, pero la pudo observar. Y dice el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo hacían sus rodillas? Así daban. Del miedo tan berraco que tenía. ¿Ah? El temor de Dios se apoderó de este hombre por las malas, porque cuando Dios le habló por la buena no quiso saber de Dios. Y dice el versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces dice el versículo 8 que fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron, diga, no pudieron, porque era la sabiduría de Dios, era la escritura de Dios. Y muchos, por muy sabios que se crean, no podrán descifrar los códigos, los misterios de la palabra del Señor. Y dice el versículo 9, dice, no podía, el versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes están como perplejos. Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, la palabra del Señor nos relata la historia de un rey llamado, ¿cómo llamaba este rey? Belsasar. A ver, hoy hay examen para que no vayan a dormir. Diga que no vayan a dormir, que igual las hormigas están atentas aquí en la iglesia. Gloria a Dios, porque el diablo a muchos lo duerme. A muchos lo duerme. Ahora escúchenme bien. El rey Nabucodonosor, el padre de Belsasar, murió después de ser humillado por Dios y posteriormente ser restaurado, porque Dios lo restauró. Él estuvo 7 años, Nabucodonosor, como un animal, comiendo pasto, le crecieron sus uñas como unas garras. Y dice la palabra que este hombre, Dios lo humilló. ¿Sabe por qué lo humilló? Porque él se creía más que todos. Había mucha mucha arrogancia en su corazón y mucha soberbia, se creía más que Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo humilló durante 7 años, lo puso a comer tierra y pasto, como una vaca, como un buey, y se volvió loco. Pero después de los 7 años, dice la Biblia, él miró al cielo, levantó sus ojos a Dios, y Dios ¿qué hizo? Dios lo restauró, porque este hombre reconoció que era Dios el que lo había humillado por su soberbia. Que no te pase a ti, mi querido amigo. Uno muchas veces va por la calle y se encuentra muchas personas con problemas de demencia, los que mal llamados indigentes o desechables, le dicen otro, o hoy en día le llaman habitantes de la calle, porque habitan la calle. Y no sé si usted se ha topado con personas que ya están, mejor dicho, sus neuronas ya se murieron, ya disparían, ya le han abierto las puertas a los demonios y han tomado el control de sus cuerpos y hasta los maltratan. Los he visto dándose golpes contra la pared, cogiendo piedras y tirándose a la gente de rabia, desenfocando su ira. Otros invocando a su mamá, no la valoraron y la mamá se murió y se volvieron locos. Se les corrió la teja, como llamamos nosotros, y quedaron con demencia. Otros por causa de la droga. La droga causa demencia, ¿sabían ustedes eso? Oiga, si el vicioso que mete hoy marihuana, perico y todas esas clases de drogas, si él supiera el daño que se hace, mi hermano, yo creo que vendría a los pies de Cristo y más bien renunciaría a todo eso. Porque el diablo le muestra el placer a través de esos vicios, de esas drogas y el alcohol, pero no le muestra cómo van a terminar. El alcohólico, ¿cómo termina? Con una cirrosis, con un cáncer, mejor dicho, en su páncreas, en su hígado. ¿Cómo termina? En sus riñones, vuelto nada, jodido.
Lo digo porque por experiencia a un hermano en la carne le pasó eso. No quería saber de Dios, nunca quiso saber de Dios en su vida. Y él decía, no, a mí me ven una cerveza y me tienen tranquilo. Y era mecánico. Y él vivía, era tomando. Y todo lo que trabajaba era para tomarse su cerveza. Era desayunaba con cerveza, almorzaba con cerveza y cenaba con cervezas. ¿Y cómo terminó? Cuando lo vi pálido, vuelto nada. Un desastre. Nunca quiso saber de Dios. Se enojaba cuando le hablaban de Dios. Nunca se quiso arrepentir. Y la muerte se lo llevó. Se lo llevó. Y eso pasa con muchas personas, por la soberbia. Por eso Dios te está hablando de la arrogancia. Amén. Ahora, iglesia, escúchame bien esto que te voy a decir. Este rey Nabucodonosor, padre de Belsasar, dice la palabra, fue una persona que Dios humilló, pero Dios lo restauró. Amén. Y le volvió a, dice la Biblia, que él devolvió su conciencia y volvió a ser una persona sabia. Ahora, ¿qué pasó con este rey? Después de 23 años de su muerte, quien gobernaba la provincia, escúcheme bien, de Babilonia, era su hijo Belsasar. Pero este hijo no era temeroso de Dios, no le importaban las cosas de Dios, como muchos de los que me están escuchando aquí. Y dice la palabra que este hombre más bien deshonró la memoria de su padre Nabucodonosor, porque ¿sabe qué hizo? Mandó a traer los vasos de barro, los vasos de oro y de plata, los vasos de honra que tenía ya en el templo de Jerusalén, que su padre lo había llevado para ir para su palacio, los mandó a traer en medio de su borrachera, profanando de esta manera ¿qué? Las cosas de Dios. Escuchen bien, iglesia. Hay 3 características que Dios te las va a enseñar hoy a la luz de la palabra según esta historia, de la arrogancia según la historia de Belsasar. 3 características de la arrogancia según la Biblia. Número 1, es que la arrogancia no solo le va a hacer creer al hombre que no necesita de Dios en su vida, sino que también, si es posible, atacará a Dios mismo. ¿Qué era la arrogancia? Va a atacar a Dios. Amén. ¿Qué hace un arrogante? Muchas veces ataca a Dios mismo. Porque eso lo dice la palabra. Vuelvo y repito, la primera característica de un arrogante, según esta historia, es que la arrogancia no solo va a hacer creer al hombre que no necesita de Dios. Porque el arrogante es el que dice, yo no necesito de Dios. A mí me lo han dicho en la cara, pastor, yo no necesito estar ahí en reuniones. Yo tengo comunión con Dios, yo me encierro en mi cuarto y le oro a Dios y no hay ningún problema. Y sigo haciendo comida lo que me da la gana, no necesito ni siquiera estar en su iglesia. Esa es la razón por la cual la gente no viene a la iglesia. Y uno lo invita porque uno quiere el bien. ¿Usted cree que cuando yo como pastor invito a alguien a la iglesia es para bien o para mal? Para bien. Pero él lo toma para mal, ¿sabe por qué? Porque dice, no, es que esa palabra del pastor, mejor dicho, como que me confronta y no, yo quiero más bien que no me hablen de eso. Porque uno cuando está en pecado, uno cuando está haciendo lo malo, uno no quiere acercarse a Dios. Pero cuando ya está enfermo y está moribundo, agonizando en el pecado, Dios tiene misericordia y envía a alguien, y ahí donde la persona es confrontada, si quiere aceptar o no quiere aceptar, si es arrogante o si es humilde. ¿Qué dice el versículo 2? Ahí donde estamos, por ahí, no nos vamos a salir de ahí. El versículo 2 dice que Belsasar con el gusto del vino, o sea, se emborrachó, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey, sus grandes, su mujer y sus concubinas, o sea, las prostitutas que ven ahí. Todas ellas iban a ver en esos vasos sagrados. ¿Qué hizo esta gente? Profanó el templo de Dios, profanó las cosas sagradas de Dios. Este pasaje, iglesia, nos enseña que el diablo siempre va a querer que profanemos las cosas sagradas, con el fin de molestar y desagradar a Dios mismo. Este rey Belsasar no solo desafió, sino que atacó de manera directa a Dios, ya que él sabía lo que había acontecido años atrás a su padre Nabucodonosor, y no importándole, profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Al igual, escúchenme bien, de tiempos antiguos nos pasa hoy en día, iglesia. Muchos de los que nos hacemos llamar hijos de Dios en la actualidad, también profanamos el templo de Dios cuando presentamos nuestros cuerpos al pecado. No nos importa estar pecando, como que nos hacemos llamar hijos de Dios. Profanamos el templo de Dios cuando no aceptamos su corrección.
cuando no aceptamos el mensaje de Dios, profanamos el templo de Dios cuando ignoramos su palabra y no la ponemos por obra, o sea, por práctica. Creo que también profanamos la casa de Dios cuando no respetamos ni siquiera un culto y la enseñanza mientras se está predicando, porque eso pasa muchas veces. Y qué pena con la gente, me ha tocado que llamarle aquí en público la atención a la gente, porque muchas veces no respetamos y de esa manera estamos profanando las cosas de Dios. Eso es lo que enseña. ¿Qué dice la palabra? En Ezequiel capítulo 44, póngale un separador a Daniel 5. Y vamos a Ezequiel 44, 23. ¿Qué dice la palabra? Ezequiel 44, 23 dice: y enseñarán a mi pueblo, escuchen bien, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Los pastores, los que Dios escoge, escúchenme bien, y colocan un púlpito a predicar su enseñanza, su sana doctrina, dice la palabra que van a enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, o sea, entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y la santidad. Esa es la misión del pastor, esa es la misión del ministro. Aunque muchos se enojan y muchos difaman contra el ministro, no importa. La Biblia dice: les enseñarán, Ezequiel 44, 23, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Eso es un pastor de verdad. Te jala las orejas. ¿Pero para qué? Para que no te pierdas. ¿Pero a quién? A los hijos de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, difícilmente vas a entender este mensaje. Si tú no eres un hijo de Dios o no te consideras un hijo de Dios, difícilmente vas a aceptar esta palabra, porque esa es la realidad, iglesia. Es bueno saber que en las iglesias de hoy en día contamos con 3 tipos de predicadores. Escuchen bien, pan y oreja. También los ministros que me están escuchando. Hay 3 tipos de predicadores en las iglesias. Escuchen bien para que aprendan a tener discernimiento. El Señor dice en Ezequiel que enseñarán a su pueblo a tener discernimiento entre lo bueno, lo malo, entre lo impío y lo no limpio. Amén. Primer tipo de predicador que existe en una iglesia. Número 1, el predicador o pastor permisivo y complaciente con las ovejas. ¿Cuál es ese? El predicador permisivo y complaciente con las ovejas. El que dice: uy, yo no voy a hablarles tan duro a estas personas porque se me van de la iglesia. Y después, ¿cómo cobro los diezmos? ¿Saben cómo voy a meter los diezmos aquí en el alfolí? ¿Cómo voy a hacerlo? Si yo vivo de los diezmos, si yo me robo los diezmos, en pocas palabras, porque muchos que viven de los diezmos se los roban, andan bien sabroso, bien bueno, y la gente en la congregación muriéndose de hambre, pasando necesidad. Y eso yo lo digo públicamente para que estos descarados aterricen. Está en primer lugar, primer tipo de predicador o pastor, el predicador o pastor permisivo y complaciente con las ovejas. Este es el que solo da mensajes de motivación y charlas de superación personal para no incomodar a la membresía y que las personas no se asusten al escuchar prédicas, por ejemplo, como el infierno, el arrepentimiento y el perdón de pecados, suavizando de esta manera el evangelio de salvación expuesto por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer tipo de predicador que existe y que usted se va a encontrar en su vida, para los que me están escuchando. Segundo tipo de predicador son 3, o pastor que existe en las iglesias. Número 2, está el predicador arrogante y legalista. ¿El predicador qué? Arrogante y legalista, que se cree más que los demás, el cual todo le parece pecado, que se cree dueño de las ovejas, donde todo es juicio y condenación, donde le interesa más lo externo que se ve por fuera que el interior de la persona, donde te impone la santidad a la fuerza, porque si no eres merecedor del infierno, obligándote a seguir a Dios en las congregaciones por miedo y no por amor. Hay muchos pastores así, le meten miedo y terror a las ovejas. De esa forma no podemos nosotros, digámoslo, llevar bien a las ovejas. Se nos van a ir o van a estar por miedo. No, señor. El tercer predicador que existe en las iglesias es el que trata por lo menos de corregirte con la verdad, de la sana doctrina,
y el consejo sabio de Dios por medio de la palabra de Dios, para que te examines y te arrepientas voluntariamente y no a la fuerza ni bajo imposición, respetando en cada creyente su libertad de escoger si sirven a Dios o no sirven a Dios. Amén. O sea que si usted se pierde es porque usted no quiere, es porque usted se quiere perder. Amén. Y no porque Dios lo desee que usted se pierda. Espero ser claro hasta ahí. No sé con cuál de esos tres predicadores se queda usted, o los ha escuchado, o con cuál se identifica. Pero lo único que sé es que el arrogante es de aquellas personas que puede atropellar o maltratar a los demás debido a los derechos que se atribuye, pero se equivoca, ya que los demás lo verán como una persona pesada en el mejor de los casos, o como una persona despreciable en el peor de los casos, iglesia. Segunda característica de la arrogancia, son tres. Número uno, dije que la arrogancia no solo hace creer al hombre que no necesita de Dios, sino que atacará, si es posible, a Dios mismo. Amén. Este rey Belsasar era tan arrogante que no le importó, por lo menos a su padre, sí le importó guardar esos vasos de honra, esos vasos de oro y de plata sagrados. Solamente lo usaban los sacerdotes, y eso que cuando los sacerdotes en la antigüedad usaban esos vasos, lo usaban con una reverencia y un respeto. Pero a este no le importó, dijo: no, necesitamos vasos. Como hoy aquí en la iglesia no tenemos vasos para servir el café, me tocó ir a comprar vasos y traer vasos para que la gente tomara su cafecito. ¿Ah? Pero estos vasos eran especiales, eran consagrados a Dios, no eran cualquier vaso. Amén. La segunda característica de la arrogancia, según la historia de Belsasar, número 2, es que la arrogancia nos llevará a la idolatría religiosa, o sea, adorar a los ídolos mudos. ¿A qué nos lleva la arrogancia a muchos? Diga conmigo: a la idolatría religiosa. Amén. ¿Por qué el pueblo de Israel está en guerra en este momentico, año 2024? ¿Por qué está en guerra? Ya lleva más de 6 meses en guerra. ¿Por qué razón? Porque Israel empezó a adorar dioses paganos. Tanto así que en ese after party que hubo, en ese festival que hubo allá en Israel, donde llegaron los kamikazes y llegaron todos los terroristas de Hamas, hasta llegaron en unos parapentes, que todos vimos las noticias, vimos la imagen de un Buda. ¿Por qué? Porque Israel se ha vuelto idólatra. Es el pueblo escogido de Dios, pero se volvió un idólatra. Y cuando nosotros nos volvemos idólatras, ¿sabe qué pasa? Aceleramos el juicio de Dios sobre nuestra vida. Ellos aceleraron el juicio, y por eso se le metieron y los cogieron a todos dormidos, a otros amanecidos, y a muchos los mataron. Eso tiene razón con lo que dice la Biblia. Este rey, por ejemplo, se emborrachó y no supo lo que hizo. Quizá mientras estaba en sano juicio, de pronto decía: bueno, yo no respeto a Dios ni a hombre alguno, pero dejemos esos pasos quieticos porque son de mi padre y él los consagró y los guardó ahí. Pero no era sino que se emborrachara y empezó a tirar la casa por la ventana, como decimos nosotros aquí, a la suegra por la... ¿Por dónde? La casa por la ventana y la suegra ¿por dónde? No sé. Pues la de jardín. Bueno, esa es la realidad, iglesia. ¿Qué dice el versículo 3? Versículo 3 de Daniel 5. Dice la palabra que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra? Y bebieron en ellos. ¿Quiénes? El rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron ¿a quiénes? A los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, a los dioses paganos de la época. Los adoraron. Y eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Cuando nos metemos a una fiesta que no edifica a Dios y estamos ahí, yo por eso me alejé, con todo respeto a mis familiares que me están viendo a través de este video. Siempre iban de mi familia y lo primero que hacían era sacar sus botellas, porque como antes yo celebraba con ellos. Pero llegó un momento en que yo dije: no, yo tengo que consagrarme para Dios como pastor. Ya no puedo estar bebiendo. Y muchas veces mi cuñado llegaba y me decía: si no te lo tomas, te lo echo encima ya borracho. Y yo, para evitar problemas, yo bien sobrio, yo dije: no, yo me largo de aquí.
Y esas son las razones por las cuales ya ni frecuento en parte a mi familia. Los quiero mucho y oro por ellos a la distancia. Pero me he apartado, porque es más fácil que ellos me introduzcan en el mundo a que yo los saque a ellos del mundo y los lleve a Dios. Oraré y Dios hará eso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no podemos profanar las cosas de Dios. Versículo 4 de Daniel 5 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea que este pasaje nos enseña que la arrogancia no solo nos vuelve altaneros para con Dios, sino que además nos lleva a profanar las cosas sagradas de Dios, consagrándolas a las tinieblas. Y no podemos hacer eso. Pidámosle perdón a Dios. Señor, yo tenía esto y era aquí y aquí, lo consagré a las tinieblas. Que Dios nos perdone, amén. Señor, yo tenía un familiar que venía conmigo, lo invitaba, y un momento otro dejó de venir, no me importó. Y lo habíamos consagrado a Dios. Y se fue y no está aquí. Pidámosle perdón a Dios. Esa es la realidad. Ellos, por ejemplo, disimularon su pecado, apoyados en la idolatría como un acto de adoración, y escribieron su blasfemia en el nombre de la religión, ya que dieron culto a las imágenes y no al Dios verdadero. Dios aborrece la idolatría. Usted que me está escuchando aquí, la vecindad, Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece los riegos, los hechizos, los mercurjes que muchas veces hacemos. Es que para alcanzar la prosperidad, no, Señor. ¿Qué fue lo que hizo ese rey? Ese rey cogió las cosas sagradas y las consagró a las tinieblas. Y aún sus concubinas, todas ellas en esos vasos de oro, se sentían ellos, mejor dicho. Y eso atrajo el juicio de Dios. Porque cuando Él nos pensó, vieron la escritura en una mano de hombre ahí en la pared escribiendo. Dice la palabra. Tercera característica de la arrogancia, según la historia de Belsasar. Número 3, es que la arrogancia nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿A qué nos lleva la arrogancia? A tomar decisiones equivocadas. ¿Y por qué tomamos decisiones equivocadas? Porque no queremos consultar a Dios. Porque nuestro corazón se ha endurecido. Y por eso es que las decisiones que muchas veces tomamos son equivocadas. Nos perjudican a nosotros y a los que están en nuestro entorno. ¿Qué dice el versículo 7 de Daniel 5? Dice la palabra: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. El versículo 8 dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ¿qué? No pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque Dios lo revela a quien Él quiera. Solo a quien Él quiere le revela sus misterios. Y Él tenía un hombre escogido, al cual le reveló y al cual le mostró que a este rey le había llegado su final. O sea que Dios le va al hombre de Dios, lo usa para traer hasta palabra de confrontación. Por eso yo decía: Dios mío, cuando tú me diste esta palabra, yo no sabía por qué, pero Dios mío, esa es la palabra que quiero que prediques a esas más de 70,000 almas, a esas más de 42 naciones de la tierra. Este rey, en su desespero, mandó a traer magos, adivinos y hechiceros, los cuales no le sirvieron para nada, pues no supieron interpretar la escritura de la pared. Lo mismo pasa hoy en día. Cuando muchas personas llamándose cristianos también consultan a los astros, a los adivinos, a los chamanes y todo acto oculto en las tinieblas para buscar el favor de Dios, en ocasiones sin éxito. Hay 3 tiempos, iglesia. 3 tiempos que Dios quiere mostrar a todo arrogante según la escritura de la pared. Vamos a meternos en la escritura de la pared. A ver, ¿por qué esa escritura en la pared? Una mano ahí invisible escribió en la pared. Y el rey lo vio y palideció. Y sus rodillas, dice la Biblia, dan la una contra la otra. Entró el pánico, el terror sobre este rey y todos sus gobernantes. 3 tiempos que Dios quiere mostrar a todo arrogante según la escritura. Número 1, el tiempo de la gracia que vivimos hoy. Escúchenme ustedes. ¿Estamos en el tiempo de qué? De la gracia. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Y no por las obras. Amén.
en la antigüedad, en la ley de Moisés, ustedes estudiosos de la Biblia, saben que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra. ¿Pero qué significa eso? ¿Que si estamos bajo la gracia entonces vamos a pecar? No, Señor, dijo Pablo. Antes cumplimos la ley, porque no usamos el pecado como ocasión de fallarle a Dios, sino antes de servirle. Amén. ¿Estamos bajo qué? Diga. La gracia. Por eso aquí no pedimos diezmos, porque estamos bajo qué? La gracia. La gracia de Dios, porque Dios es el que nos sostiene. Amén. En la antigüedad usted tenía que cumplir ¿cuántos mandamientos? 613 mandamientos de la ley de Dios, ordenanzas. Y si usted falló en uno o en dos, se hacía culpable de todos los mandamientos. Nadie lo cumplió. Solo Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió los mandamientos. Y él mismo dijo, ni una jota ni una tilde se quitará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y cuando él está en el madero allá colgado, él dijo, consumado es. O sea, he acabado todo. He cumplido la ley. He guardado tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos bajo la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. Pero si yo soy bajo la gracia, ¿qué tengo que hacer? Respetar la ley. Porque dice la palabra que la ley fue abolida, sí, pero no fue quitada. Ahí está la ley. Y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Aún la ley es inspirada por Dios. Para esos que las pasan ahí en esos grupos refutando y que la ley dice esto, que la gracia es esto, no, Señor. La Biblia es la inspiración de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sino que estamos hoy bendecidos por la gracia. Y por la gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó esas obras para que usted y yo anduviéramos en ellas. O sea que estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia que vivimos hoy. Dios confrontó por medio de su profeta al rey Belsasar, diciéndole la verdad en su propia cara sobre el tiempo de gracia que había despreciado por su arrogancia, endureciéndose para mal suyo. Lean conmigo el versículo 22 que dice Daniel. El versículo 22 de Daniel 5 dice, y tú, ya Daniel confrontando a este rey diciéndole la verdad en su cara, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo qué? Sabiendo todo esto, porque él sabía que esos vasos eran consagrados a Dios. Y no le importó. No le importó, iglesia. El versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Vino una palabra de confrontación. Versículo 26. Saltemos. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, ¿qué significa Mene? Contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Le ha puesto fin. O sea que Dios a este rey le dio muchas oportunidades para que se humillara. Él conocía el testimonio de su padre Nabucodonosor, que se volvió loco, y aún así seguía con su dureza de corazón. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿sí o no? Ni peor sordo que aquel que no quiere oír la palabra de Dios. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. O sea, llegó el fin de la gracia para este rey. El mundo nos enseña a contar los años que pasan, pero no nos enseña a contar los días que vivimos. Según las palabras del profeta Daniel, Dios sí sabe llevar muy bien nuestros días, ya que a este rey Belsasar le contó sus días de vida